Hola amigas y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast sobre movilidad 100% eléctrica, historias en un cargador. Hoy tenemos como invitado al máster Adrián Díaz Marro, quien es un empresario español que ha tenido muchos años ya en el segmento de los vehículos 100% eléctricos. Ha trabajado en China, ha trabajado con empresas chinas, ha inclusive asesorado directamente al gobierno central de China. Entonces va a contarnos un poco sobre las tendencias en movilidad 100% eléctrica y cómo podemos desde un país tan pequeñito en Costa Rica, pero como potencia en este tipo de electromovilidad a nivel del mundo, conocer sobre esto, enfocarnos y sacar hacia adelante nuevas tecnologías y nuevas tendencias que marquen el futuro de la movilidad cero emisiones en nuestro país. Muchísimas gracias, Adrián, por ser parte del podcast Historias en un cargador aquí en alemonterotech.com. Hola, buenos días, ¿qué tal? Adrián, estaba revisando rápidamente el currículum que me mandó Víctor Cruz, que es uno de las personas de Asomove, que me dijo que usted andaba por aquí en Costa Rica y que tiene un montón de experiencia en movilidad 100% eléctrica. Entonces, cuénteme cómo nació todo esto, por qué usted hace mucho tiempo ya pensaba en la movilidad 100% eléctrica. Cuénteme cómo empezó todo. Bueno, pues está relacionado con mi experiencia vital, que es que llevo 16 años viviendo en China y trabajo realmente representando a empresas extranjeras que compran, que venden, que realmente están operando en China y parte de los procesos que al final me toca representar, negociaciones que me toca hacer, industrias que tengo que aprender, son industrias relacionadas con la movilidad eléctrica. Cada vez más frecuentemente estamos en temas de movilidad eléctrica, tanto de motos, coches, incluso algunos contratos con autobuses, sobre todo en Latinoamérica. Y al final a uno le llevan pues, a visitar fábricas en China, a entender lo que se está haciendo allí. Después, en colaboraciones que estamos haciendo con proyectos dentro de China, uno va viendo desde hace una década y media cómo ha evolucionado China. Y en muchísimas ocasiones China es como un faro, nos guste o no, de lo que va a suceder en el mundo años después, porque en muchísimos aspectos están mucho más avanzados, aunque nos cueste todavía creerlo, aunque nos cueste aceptarlo en temas tecnológicos. En muchas ocasiones están muy por encima de incluso de Europa, Estados Unidos, muy por encima. Y en el tema de la movilidad eléctrica es un caso paradigmático de esto. Están muy por delante de nosotros. Han llevado a cabo muchos experimentos, muchas pruebas de las cuales podemos aprender y que pueden ser muy interesantes para los occidentales. De hecho, yo creo que eso es de las primeras cosas cuando empezamos con todo esto del canal y el blog y el podcast, porque todo el mundo me decía, Ale, ¿por qué usted se compró un carro chino? Porque los chinos siempre tienen esa mala percepción de que es malo, barato, que se daña muy rápido. Y más bien lo que yo trato de decirles es, mira, es que China más bien es el que tiene mucha experiencia porque son años de investigación lo que ya tienen en la industria como tal, y por eso más bien China lo debemos ver como un líder y no nada más como algo malo, que no sé, la percepción que teníamos de China de los 90. Sí, efectivamente, has dado en el clavo. Yo suelo decir que no haya pasado nada en nuestro país en los últimos 30 años no significa que no haya pasado nada en el mundo, y justamente cuando dices la percepción de los 90, ese es nuestro problema muchas veces para identificar oportunidades en China o para entender realidades en China. Nos hemos quedado anclados con información de los 90 que ya no es real en China. China cambia muy rápido, es el país que más crece, más evoluciona, más rápido lo hace y es el 20% del mundo. Es decir, tenemos información sobre el 20% del mundo errónea, completamente errónea, desactualizada, y esto en el ámbito tecnológico es un error que no nos podemos permitir. Y en este sentido, tal y como decíamos, China nos marca el camino. Tenemos también ese mito de los productos de mala calidad china, que esto lo entiendo en cierta manera, pero yo suelo decir que en China, o que China produce lo que le pedimos que produzca. Si le pedimos que produzca bicicletas que se estropean al cabo de 10 metros, lo hará, porque pagamos un precio bajo, y si le pedimos que produzca iPhones, quizá el elemento tecnológico más paradigmático de nuestra era, también lo hará, sin cometer ni un solo error. Entonces, es una cuestión de qué vamos a buscar a China, que
qué les pedimos que produzcan, cuánto pagamos por esos productos que les pedimos que produzcan, y a partir de ahí ese es el resultado que vamos a obtener. Y en el tema de movilidad eléctrica es lo mismo. Tienen en algunos aspectos las mejores tecnologías del mundo, tienen las mejores baterías del mundo. Ahora mismo en tema, por ejemplo, de tecnología solar, que está muy unida a todo el tema eléctrico, porque es quizá la tecnología que más ha revolucionado la investigación para mejorar todo lo que es el mercado de las baterías. Hoy en día es imposible competir con China, tienen tecnologías muchísimo más desarrolladas que las nuestras. En su día iban detrás de los alemanes, hoy en día los alemanes no pueden competir de ninguna manera. Y todo eso derrama en otras industrias, como por ejemplo en el tema de la movilidad eléctrica. De hecho, y hasta que le ha tocado estar más de 16 años, le tocó ver ese cambio. ¿Cuándo China tomó ese liderazgo? ¿Cuándo China dejó de perseguir a los alemanes y más bien los alemanes están viendo a ver cómo hacen para no quedarse atrás? Pues mira, di el dato el otro día, lo voy a decir de memoria y quizá me equivoco de 1 año o 2 años, pero diría que en 2001 China tenía el 3% de toda la producción de placas de energía solar, no de energía solar, sino de las placas, el 3% en el año, no estoy seguro si era el año 2001 o 2003, pero en el año 2011 ya tenía prácticamente el 80% de toda la producción del mundo. En esos años, esa década ha sido la década donde China se ha presentado su candidatura a hegemón mundial. Yo suelo poner el punto, si queremos poner un punto en el cronograma, hablaría del año 2008, las Olimpiadas de Beijing, ese momento en el que descubrimos que China es una potencia. Justo durante esos años, depende de la cifra que cojamos, adelantan a Japón y se sitúan segundos como segunda mayor economía del mundo. Entonces, en ese tiempo, digamos, desde el año 2000 hasta el día de hoy, ha sido ese gran cambio que es cierto, lo hemos visto desde dentro, porque yo cuando llegué a China, llegué a un país, entre comillas, tercermundista. Yo les decía a los chinos, yo vengo del futuro, porque yo veía cosas que sucedían en Europa que iba viendo cómo se implantaban en China con sus errores o con sus virtudes. Y hoy en día, cuando yo voy a Europa, yo les digo a los europeos, vengo del futuro, porque, bueno, a nivel tecnológico estamos mucho menos desarrollados que los chinos. Es interesante cómo se le ha tocado vivir en carne propia esa evolución, de pasar de que, vamos a ver, usted es español, en España tenían la ventaja de estar muy cerca de Alemania y otras empresas, qué sé yo, Renault, también en las sedes en Francia. España también tiene sus propios manufactureros de vehículos, entonces estaban muy acostumbrados a que eran líderes, tendencia, eran lo que se decía en Europa, era lo que pactaba el futuro en los demás continentes en la parte automovilística. Japón, como le estás diciendo, sí es cierto, por allá de los años 80 y 90 empezó a ser muy fuerte, igual que los coreanos, y los chinos iban como que nadie les tomaba importancia, pero como que en el 2010 todo el mundo dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los chinos nos invadieron? Efectivamente, y además pasa una cosa, además de ser la fábrica del mundo, que es a lo que yo fui, ¿no? Cuando yo fui eran pobres, por tanto recibían muchas inversiones, por tanto fabricaban muchas cosas, eran la fábrica del mundo. Pero de repente, en algún momento, alguien se dio cuenta que eran 1.400 millones y que también eran el mayor mercado del mundo. Entonces pasa una cosa muy curiosa en China porque es el único país que puede vivir con estas dos realidades, ¿no? De ser el país que más produce y a la vez ser el país donde todas las marcas quieren vender. Uh-huh. Y pasa algo curioso en esta dicotomía que tenemos entre coches alemanes y japoneses, digamos, por resumir digamos, los alemanes como europeos y los japoneses como la alternativa. El mercado, al principio el mercado norteamericano era el que marcaba la diferencia. Quien ganara el mercado norteamericano ganaba el mundo, ¿no? Porque la economía de escala que te permite el mercado norteamericano era definitivo. Hoy en día, el mercado que te da el mundo, digamos, el mercado que te da esa masa crítica, el winner takes all, es China. Entonces, quien gane el mercado chino a nivel de movilidad eléctrica, gana el mundo, como digo, por una cuestión de economía de escala, ¿no? Quien pueda producir masivamente para los chinos va a abaratar suficientemente los costes. No hablamos solo de coches, sino de los pedidos de las baterías, de las materias primas que hacen falta para construir esas baterías. Está todo muy relacionado y va a ser definitivo quién gane ese mercado. Por eso se ha metido Tesla, por eso está intentando competir y por eso es tan importante el mercado chino ya como mercado comprador, no tanto o también, además de como mercado emisor.
Es interesante, sí, porque yo he visto montones de modelos, inclusive, qué sé yo, Audi, Mercedes-Benz, que dicen próximamente para mercados como Europa y Asia, específicamente China, que es el megamercado que ellos tienen que apuntar directamente. Entonces vemos que hoy actualmente se habla mucho de que no tenemos la potencial o el potencial para poder hacer un delivery de vehículos a gran escala en todo el mundo como quisiéramos, como lo tenemos con las líneas de producción a gran escala en los vehículos de combustible, pero ellos saben a dónde ir a posicionarse primero y después empezar a hacer lo mismo en el resto del mundo. Sí, el que fueran la fábrica del mundo, el que estuvieran acostumbrados a crear esos canales logísticos de distribución por todo el mundo, los ha colocado en una buena posición. De hecho, yo suelo decir que ni siquiera es mérito suyo, porque antes de China, primero fue Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, después fue Corea. O sea, esta realidad la hemos visto repetirse una y otra vez. Es curioso cómo tenemos los datos, cómo tenemos los indicadores avanzados y a veces no somos capaces de predecir cosas que van a pasar sí o sí, ¿no? Porque lo hemos visto con Japón, el boom de la industria japonesa, después lo vimos con Corea, de Corea del Sur, después lo vimos con los dragones asiáticos o los tigres asiáticos, como los digan aquí, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea. Y después esto lo vemos replicado en China. Es decir, China se ha podido aprovechar de todos los canales de distribución y hoy en día, por ejemplo, a nivel puertos, ¿no? 9 de los 10 primeros puertos del mundo están en Asia y 7 de los 10 primeros están en China, incluido el más importante, que es Shanghai. Toda esa infraestructura la tenían creada y la tenían creada antes de que China tuviera ese boom, porque anteriormente a China esos barcos, esos canales, esas líneas de suministro estaban en Asia también. Entonces, por eso, de esos 10 primeros puertos del mundo, 9 están en Asia, 7 en China, el otro es Singapur y el otro es Busan, en Corea. Entonces, tienen toda la infraestructura creada, la tenían para otro tipo de sectores, necesitaban ya esas materias primas para otro tipo de sectores. China se lanzó al mundo a buscar materias primas mucho antes de necesitarlas para el tema de movilidad eléctrica y han podido utilizar esos recursos, esa planificación también para el tema de movilidad eléctrica. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián, de verdad, por ponerme en contexto sobre todo lo que han hecho, porque no ha sido fácil. Vamos a ver, han tenido que ganarse el respeto del mundo, han tenido que poner en marcha toda la infraestructura para, como usted lo dice, ser la fábrica del mundo y que todo el mundo los vuelva a ver como a un efecto diferenciador. Tienen la mano de obra más abundante del mundo, entonces también es otra cosa que les beneficia a montones, pero ahora ya tienen eso, ya se colocaron, ya todo el mundo sabe que China es líder en electromovilidad. ¿Hacia dónde van? ¿Qué están apuntando? Pues ellos también están sufriendo los cambios, es decir, no todos son buenas noticias en el horizonte. Como bien dices, tienen la mayor cantidad de mano de obra del mundo, pero esa mano de obra ya es cara. China es un país muy caro. Yo mismo estoy derivando. Antes me pedían, yo hacía puestas en marcha de fábricas en China para diferentes clientes de Norteamérica, también de Latinoamérica y de Europa. Hoy en día ya no me pide nadie montar una fábrica en China. Hoy me piden ir a Camboya, me piden ir a Vietnam, a Pakistán, a Bangladesh. China, aunque sigamos pensando que viven por un bol de arroz, China es un país muy caro. Antes de ayer daba la noticia de que Shanghai y Guangzhou ya están en el top 10 de ciudades más caras del mundo. Hong Kong es la primera. Es decir, que China es caro no es algo simbólico, no es caro relativamente a lo que ganan. No, es caro en números absolutos, es muy caro, es más caro que Europa. Yo llevo tiempo contratando españoles porque me sale más barato llevarme españoles a China que contratar a chinos en según qué ingenierías, en según qué puestos dentro de mi organización. Y esto es algo que no sabemos y que cambia las reglas. Y cambia las reglas también, obviamente nadie se está deteniendo. Es decir, tenemos un país como Indonesia con 250 millones de habitantes, que es el cuarto o quinto país del mundo a nivel poblacional, siendo desarrollado por los chinos. Tenemos a Vietnam, que a pesar de las diferencias, de los odios que tienen, está siendo desarrollado por los chinos. Tenemos a Camboya, que sería el ejemplo más paradigmático, ¿no? de casi un protectorado chino. Desarrollándose. De hecho, yo abrí una empresa en Camboya justamente por la cantidad de fábricas que ya se movían a Camboya y necesitaba tener esa comunicación y necesitaba entender qué es lo que estaba sucediendo. Es decir, por un lado, sí, están creciendo, lo están conquistando todo. Decías muy bien, se han tenido que ganar el respeto. No, eso ya pasó hace 5 o 6 años, ya se ha ganado el respeto. Ahora lo que se están ganando es el miedo de Occidente, porque tenemos a la prensa continuamente volcándonos información de
de posibles guerras que van a provocar los chinos, de posibles... Yo suelo hablar del sindicato del precrimen, ¿no? Porque ya los acusamos de cosas que todavía no han hecho, que a lo mejor las hacen, no digo que no, pero por el momento todavía no las están haciendo y ya están generando ese tipo de animadversión, porque son un gigante, porque son el gigante. Es el mayor exportador del mundo, es el segundo mayor importador del mundo, es decir, es el socio comercial más importante del mundo desde hace ya tiempo. Entonces, todo eso genera efectos, daños colaterales indeseados, ¿no? Porque no es tan fácil como ya llegar a un país a negociar por esos metales necesarios, por esas tierras raras. Hoy en día ya hay como una coalición mundial que intenta hacer frente a todo ese desarrollo de China, que aún así evidentemente está sucediendo, aún así es donde están sucediendo las cosas. Yo siempre digo que hay que estar informados sobre China porque es el lugar donde está sucediendo todo. De hecho, en Costa Rica yo tengo clientes que antes iban a Estados Unidos para entender lo que era la tecnología reinante, qué era lo que estaba sucediendo en el mundo. Hoy en día sus empresas ya no los mandan nunca más a Estados Unidos, no, los mandan a China. Porque incluso las cosas que se inventan en Estados Unidos se acaban produciendo en China o se acaban llevando a cabo antes en China, lo quieran o no los norteamericanos, estén cooperando, estén compitiendo, acaban sucediendo antes en China. Y todo eso es el mundo en el que nos movemos y, sin embargo, seguimos en muchas ocasiones ignorando lo que sucede en China. Siempre digo que ellos tienen un firewall que les ciega, entre comillas, que no les permite ver lo que sucede fuera. Parecería que nosotros tenemos otro y el nuestro no son las autoridades que nos impiden ver lo que sucede dentro de China, es nuestra dejadez, es nuestro desinterés por lo que sucede, ya digo, en el 20% del mundo donde suceden las cosas. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Y es que no entiendo por qué la gente, y entiendo, digamos que quiero entender por qué la gente tiene como esa resistencia hacia la movilidad 100% eléctrica, que todo lo ven como que si fueran licuadoras, ollas arroceras, no sé, cualquier cosa que se les ocurra en que esos son los vehículos 100% eléctricos, en vez de que es una nueva forma de desplazarse, es una forma revolucionaria que ya no tenemos, si nos ponemos en contexto, ya no tenemos el carrito de carbón, ni tampoco tenemos el primer Ford T1, que fue el primero que se ensambló, sino que ha ido evolucionando y que la movilidad eléctrica es simplemente otro escalón en la evolución del vehículo que nos utilizamos para desplazarnos hacia el trabajo, hacia la playa, cualquier lugar. Simplemente es una transformación más que tiene el vehículo personal, colectivo, cualquiera. Sí, es cierto. También tiene que ver un poco con cómo nos informamos, los intereses que hay de las diferentes industrias. Se suele decir que el poder es un juego entre los que quieren entrar y los que no quieren salir. Y obviamente hay un juego de sillas ahí donde las sillas son limitadas, ¿no? Entonces hay muchísimos intereses, quizá tú los conoces mucho mejor que yo y habrás hablado de ellos, creados para que esto no funcione o para que se pretenda hacer pensar a la población que esto no funciona. Yo cuando llegué a China, creo que fue el primer año, en 2006, no estoy seguro, se prohibieron las motos de gasolina de un día para otro, además como lo hacen los chinos, que es de forma autoritaria. El que acababa de abrir una tienda de motos de gasolina o el que acababa de abrir una tienda de cascos se arruinaba directamente, porque entra en vigor la ley, se aprueba hoy y entra en vigor mañana. Y de repente todas las motos eran eléctricas, absolutamente todas. El 100% de la movilidad, no es el 100% porque en los pueblos se permitían unas motos de gasolina de 250 centímetros cúbicos, había unas excepciones, pero el 99% de la movilidad a dos ruedas, digamos, era eléctrica. Y de repente vimos un cambio en la población que, en parte, esas medidas autoritarias a veces nos generan estos cisnes negros que hacen que de repente todo el mercado se vuelque en una investigación por mejorar las baterías, por hacerlas más. Y de ahí China empezó esa carrera por liderar todo lo que fue la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, y eso ha funcionado. Y yo de repente viajaba a Vietnam o a Camboya, a Indonesia, lugares donde la movilidad a dos ruedas es puramente gasolina. Yo veía esos miles de motos en los semáforos, literalmente, con ciudades hipercontaminadas que decía, solamente, aunque dejáramos los coches tal y como están, solamente que hiciéramos ese clic a eléctrico en las motos, limpiábamos la ciudad, limpiábamos ciudades como Ho Chi Minh, como Bangkok, de un día para otro, ¿no? Pero no se hace. No se hace porque los cambios cuesta que se hagan, los cambios tienen que irse filtrando en la sociedad, se va haciendo poco a poco, pero en China se hizo de un día para otro y la verdad es que el avance ha sido increíble. China
es cierto que era un país donde no importaba la contaminación porque tenían otras prioridades, era un país pobre, necesitaban llenarse el estómago, como me decían a mí siempre. Ustedes llegan con ideas que funcionan en el primer mundo, pero aquí estamos intentando llenarnos el estómago, ¿no? Pero una vez han llenado el estómago, ya han crecido en esa pirámide de necesidades de Maslow, les ha empezado a preocupar el medio ambiente, les han empezado a preocupar otras cosas y hoy en día es uno de los mayores mercados para el vehículo eléctrico, ya no solo para la moto eléctrica, que es obviamente el mayor mercado y es, como digo, es un monopolio la moto eléctrica en China, conceptualmente. Vamos de cabeza a que lo sea también el coche eléctrico. Desde luego el servicio público eléctrico también está en marcha, todo lo que es policía, servicios de vigilancia, etcétera, ya es no solo eléctrico, sino además autoconducido. Entonces, el liderazgo a ese nivel, China, a veces, como digo, es un indicador avanzado sobre lo que viene y lo que vemos es que funciona. Es decir, no hay errores, no hay carencias, no hay desajustes o como mínimo no los hay significativamente más que como los había en el mercado de gasolina, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora, estabas tocando un poco la parte de baterías. ¿Qué está haciendo China en pro de tener baterías con mayor longevidad, que no es aquello de que la batería la duro 1 año, 2 años, me voy a dar una vuelta al parque y ya tengo que cambiar la batería, de los precios de las baterías? ¿Qué has sabido en esos apartados? Bueno, lo que está pasando en China es que hay una competición feroz por liderar el sector. Entonces, empresas como BYD, ¿no?, que empezó siendo una fábrica de baterías. Es decir, no era ni siquiera una fábrica de coches. De hecho, es un caso paradigmático porque fue una fábrica de baterías que creció tanto, que desarrolló una tecnología tan única, que compró una fábrica de coches y creó sus coches después de haber tenido las baterías, ¿no? Y lo que hizo es adaptar todo el vehículo a las baterías que tenía. Por eso se volvieron tan competentes en el coche eléctrico. Se hicieron famosos cuando Warren Buffett, que supone que es el mayor y mejor inversor del mundo, invirtió en BYD, se revolucionó todo. Y empezaron a crecer a ese nivel. Hoy en día, pues lo estamos viendo. Tesla se ha metido en China, está compitiendo para nada, tiene el mercado asegurado, ni tiene una cuota de mercado suficiente porque hay una competencia feroz, mucho más feroz que la que hay en Europa o en Estados Unidos, donde Tesla un poquito creció prácticamente sin competencia, donde las grandes marcas europeas han tardado mucho en dar ese paso, pero en China hay una competición feroz a nivel investigación y es investigación puramente privada, es decir, se están intentando quedar con el mercado, están intentando competir con ese mercado y hay miles de empresas, es un mercado muy fraccionado, enorme en el sentido de la cantidad de empresas diferentes, de los clústeres diferentes que hay en China, no solo en Shenzhen, que es quizá lo que llamamos el Silicon Valley chino, porque nos suena que ahí están las mayores empresas tecnológicas, no solo allí. Hay diferentes clústeres tecnológicos en China donde se está intentando investigar, se está investigando, de hecho, para mejorar todo el sistema de baterías, de coche eléctrico en general, desde el punto de vista también de las necesidades de movilidad en China, que son quizá diferentes a las necesidades que hay en otros lugares, pero sí que es cierto que los chinos están compitiendo por su mercado a unos niveles feroces y eso está redundando en una investigación continua, en inversiones mastodónticas en lo que es el desarrollo de tecnologías. Una de ellas, por supuesto, es el tema de baterías. Muchísimas gracias. Y es que cada vez vemos tecnologías más revolucionarias, como lo estás diciendo. BYD empezó con aquellas baterías de níquel, manganeso, cobalto, que les estaba yendo súper bien, pero resulta que en 2020 sacaron las baterías Blade y todo el mundo se volvió loco con esas baterías de litio ferrofosfato y que hoy por hoy es la que está marcando la pauta en las nuevas tecnologías de baterías. Por allá también está GAC, que está haciendo cosas bastante interesantes con el grafeno y el grafito, y Tesla, que todo el mundo lo tenía como la gran punta de lanza en tecnologías, en baterías y todo lo demás, se ha visto un poco opacado porque no solamente ya ellos están en el mercado, ya Elon Musk ya no es San Elon Musk, que lo que dice él es lo que tenemos que seguir, sino que más bien tiene que ir muy cuidadoso para poder seguir en la batuta, en el liderazgo, pero no se la están poniendo tan fácil como antes. No, desde luego, y BYD está al nivel de Tesla en todos los niveles, excepto en el de marketing, quizá, que es donde Elon Musk está arrasando, ¿no? Pero si vemos los datos, si vemos los avances tecnológicos de BYD, no solo de BYD, ¿no? El coche más más vendido en China pertenece a otra marca, que es Ulin, que era tradicionalmente
un coche, bueno, una marca famosa, muy famosa en China, quizá ustedes no la conozcan aquí o sí, pero en China eran muy famosos a nivel gasolina. Y de repente se han colocado en el mercado eléctrico y han colocado el número 1 en ventas, ¿no? Todo eso tiene que irse filtrando a Occidente, toda esa tecnología nos va a llegar y va a llegar un momento que va a ser insostenible según qué teorías, ¿no? Después vamos a tener otros problemas que los estamos teniendo de materias primas, pero los tenemos para otro tipo de sectores, ¿no? Los tenemos en la alimentación con el grano y con el trigo y con todo lo demás. Es decir, desajuste siempre va a haber. Eso lo va a regular el mercado a base de precios, discriminando por precio. Pero obviamente la apuesta de China por la movilidad eléctrica no es que sea total, es que es indiscutible en el sentido de no indiscutible por nosotros, sino indiscutible por ellos mismos. Es decir, nadie discute en China que ese es el camino y que hay que correr para llegar antes a él. Es decir, lo que se está intentando, que por eso a veces encontramos oposición, es acelerar los tiempos, ¿no? Yo colaboré con el gobierno chino en el Made in China 2025, que era un programa para acelerar lo que es la mejora de los procesos de producción en China a todos los niveles, ¿no? No hablo específicamente de movilidad eléctrica, pero la idea era, igual que hoy en día estamos orgullosos de tener un coche coreano y hace 30 años los productos coreanos eran lo peor y anteriormente eran los japoneses, pues la idea del gobierno chino es vamos a hacer que la gente esté orgullosa de tener un producto chino en sus manos. Entonces, eso sabemos que sucederá, pero no sabemos si sucederá en el 2050, en el 2060 o en el 2100. Vamos a acelerar esos tiempos, vamos a importar tecnología. Yo lo que me dedicaba era a importar talento a China, a llevarme empresas extranjeras que han aportado su granito de arena para mejorar esos procesos productivos y también lo han hecho en la movilidad eléctrica. Por ejemplo, en el caso de las motocicletas, que es el sector que más he colaborado, donde hemos llevado ingenieros, hemos llevado diseñadores para mejorar todo el proceso productivo, porque ellos eran muy buenos en baterías, pero les faltaba todo lo que era el diseño, la ergonomía de todo lo demás, ¿no? Y en eso están avanzando, nos están igualando, nos están superando y ya de mirarlos por el retrovisor, ahora ya les miramos con los prismáticos, ¿no? Muy lejos de nosotros. Perfecto. Algo que le diste bastante en el punto ahorita también es al precio, porque todo el mundo está... Y yo creo que todos los mercados nos quejamos del precio de los vehículos eléctricos como tal, porque igual en Europa, en Costa Rica y en muchos países está la parte de incentivos, pero hay un gran tema que es traer los carros desde China hasta nuestros mercados y que también eso hace que nosotros no podamos ver esos precios tan accesibles, digámoslo de alguna forma, que tiene el mercado chino. Entonces no sé cómo lo ves, la parte de que tal vez bajen un poco los vehículos a nivel global y que eso haga que bajen también los precios en los mercados locales. Bueno, el tema de precios abriríamos un melón gigante, sí, porque podemos tocar desde muchas perspectivas, ¿no? Hoy en día, obviamente, el tema de los contenedores está muy loco. Estamos pagando un 1000%, un 1500% de lo que pagábamos antes de la pandemia. Pero eso por un lado, es decir, hoy en día todo es costoso. Por otro lado, tenemos el tema de las regulaciones. Antes eran los aranceles para evitar que los chinos se metieran en nuestro sector de fabricación de vehículos. Hoy en día hemos sustituido los aranceles por regulaciones. Entonces, de esa manera les decimos que pueden traer aquí sin pagar aranceles, pero al final colocamos unas medidas que sabemos que no van a ser capaces de cumplir para evitar que lleguen. Eso lo hace Europa principalmente. Y los chinos se han ido adaptando, creando fábricas en Turquía, por ejemplo. Si solo me dejáis entrar productos, si dejáis entrar productos turcos, pero no chinos, pues voy a fabricar en Turquía. Si no me dejáis fabricar en Europa, voy a comprar Volvo o voy a comprar la marca que sea para fabricar bajo vuestro nombre, si así lo queréis, ¿no? Entonces, hay muchas formas realmente en las que China o cualquier rival, en el futuro esperemos que sea India, puede aportar a nuestras sociedades generando idealmente bienes de mejor calidad a un mejor precio. Las regulaciones no van a detener eso. Entonces, en el caso de Costa Rica, que sé que es un país, por el poco tiempo que llevo aquí, sé que es un país muy regulado y que está poniendo muchas dificultades a esto. Aún así, ya vemos coches chinos en el mercado. Es decir, se puede retrasar el futuro, pero no se puede evitar. Entonces, a nivel costes, yo creo que es más los incentivos que estamos poniendo para que esos vehículos todavía sean caros que en realidad el precio real de esos vehículos en el mercado, porque lo vemos en China. Lo vemos que en China el precio no es un obstáculo en absoluto para que esté liderando este nivel de transformación. Yo creo que hay otros obstáculos que
que están provocando ese precio alto artificialmente. Y ahora bien, ¿qué lo trajo a Costa Rica? Porque yo no sabía que usted estaba aquí en este momento. Sí. Bueno, estoy ofreciendo charlas en diferentes universidades, estoy aprovechando para visitar amigos, clientes, pero sí, estoy justamente intentando aprovechar mi experiencia para divulgar un poquito las oportunidades que hay en China. Ustedes, además, con ese tratado de libre comercio, que es sensacional, que deberían aprovecharlo mucho más y que lo tienen infrautilizado, debería ser un hub de comunicaciones con China, importaciones y exportaciones, y no está siendo así, por desgracia. Suelo poner el ejemplo de Chile, de países que están usando muy bien su TLC para venderle más a China de lo que le vende China a Chile. Es decir, la mayor parte de los países que firman un tratado de libre comercio con China le acaban vendiendo más a China de lo que China les vende a ellos. Es decir, no es un peligro China para nuestras industrias, o lo es, pero a la vez es una oportunidad para venderles más a ellos. Ustedes, además, tienen un tratado de libre comercio que me ha tocado estudiarlo para estas conferencias, muy ventajoso, y aún así, como digo, no lo están aprovechando. En algunas ocasiones me han dicho que es por un tema de político, porque ustedes están bajo la influencia americana por muchísimas cosas, pero justamente analizando exportaciones, importaciones de Costa Rica, uno ve que ustedes también importan y exportan muy poco a Corea, a Japón, países con unos colores políticos muy diferentes a China. Por tanto, no es una cuestión de que ustedes intenten separarse de China o intenten mantener China un poco alejada para no enfadar a los norteamericanos o algo así. Una razón que tampoco tiene ninguna lógica desde el punto de vista micro, desde el punto de vista de una pyme que toma sus decisiones, y no toma sus decisiones con criterios políticos, sino con criterios económicos. Es decir, eso ya no tiene sentido, pero aún así lo vemos en los datos macro. Es decir, ustedes no es que vivan de espaldas a China, es que viven de espaldas al Pacífico, por desgracia. Y a la vez, igual que digo por desgracia, es obviamente una oportunidad increíble de negocio, porque está por ahí, está por descubrir, ¿no? Es decir, no tienen ninguna limitación. Como digo, tienen un acuerdo de libre comercio, que es algo que no tienen pues 170 o 180 países de los 200 del planeta. Ustedes están en una posición fantástica para poder sacar provecho de ese acuerdo de libre comercio y colocarse como un referente en la región, en lo que es productos chinos, por ejemplo. Y es lo que estoy explicando un poquito, es lo que explico muchas veces yo tengo un canal de YouTube donde explico mis experiencias en China, donde opino sobre todo lo que sucede en China, también sobre temas políticos, temas sociales, y eso es también lo que estoy haciendo en Costa Rica, intentar explicar esas oportunidades que no están sabiendo ver quizá, o están desaprovechando de alguna manera. Muchísimas gracias de verdad por sacar el rato de venir a este país que, vamos a ver, nosotros queremos hacer entender que la electromovilidad en Costa Rica es súper posible. Tenemos una matriz electrificada reutilizable, bellísima, además del 99%, que hacen que el vehículo eléctrico aquí sea idóneo. Tenemos, pues no las carreteras más planas como las, qué sé yo, para tener la mayor autonomía, pero tenemos un relieve bastante quebrado que hace que lo que consumamos lo podamos recuperar con regeneración. Entonces, hace todo eso, y además de esfuerzos como que aquí mismo ya se están empezando a reutilizar baterías de vehículos que ya pasaron por un largo periodo, inclusive reciclarlos directamente en el país. Entonces, no sé, entre lo poquito que ha conocido, ¿cómo ve el país? ¿Qué le ha gustado, qué no tanto, para hacer que Costa Rica sea tal vez punta de lanza en Latinoamérica, en electromovilidad? Realmente ustedes lo tienen todo. O sea, ¿qué me está gustando del país? Me está gustando todo a nivel empresarial. Es decir, aquí veo una oportunidad, de hecho, como me estoy planteando poner mi propia empresa aquí, colocar también una oficina representativa de los negocios que hago en China, porque me parece sensacional este lugar como punto de entrada a América, por muchísimas razones, pero en el caso concreto de la movilidad eléctrica todavía más, porque ustedes son un país que se enorgullece de todos los avances que han hecho a nivel ecológico. Es decir, si hay un país que debería ser símbolo de toda Latinoamérica en el tema de movilidad eléctrica, ese es sin duda Costa Rica. Como decía usted, además tienen un tejido eléctrico fantástico. No sé si el 100% de toda la energía que producen es ya energía limpia. Como decía, tienen un país sobreregulado, que sería quizá la parte que menos me gusta de Costa Rica, pero han conseguido, gracias a esa regulación, tener un país limpio, tener un país atractivo a ese nivel, no solo a nivel turístico, que quizá fue la idea inicial, sino al final han tenido esto se llama ley de consecuencias no deseadas. En este caso,
no deseadas, pero sensacionales, que es que grandes empresas tecnológicas del mundo se coloquen en Costa Rica por temas de contaminación, por temas de estadísticas que ellos manejan para conseguir limpiar su imagen, y utilizan a Costa Rica para ello, y es bueno para Costa Rica. Y al final eso debería ser un equivalente de lo que se puede conseguir a nivel de movilidad eléctrica. Es decir, como decía usted, Costa Rica debería ser punta de lanza, debería ser el lugar donde se experimenta, donde se cometen errores también. Es parte de la curva de aprendizaje. Tenemos que experimentarla todos. En cualquier país va a suceder. Creo que Costa Rica, ya he viajado con coches eléctricos en Costa Rica y he visto cómo van colocando estaciones de carga en diferentes lugares, incluso en ascensiones a volcanes, ya han colocado puntos de carga. Es decir, ya se está experimentando, ya se está obteniendo data, imagino, si lo están haciendo bien, para tomar decisiones futuras. Y lo que les falta es un mínimo empujón. Es decir, es que las personas se mentalicen. Ya hoy en día, cuando uno busca aparcamiento y ve que todo el lote de aparcamientos está completamente lleno, pero en cambio si tiene un coche eléctrico puede aparcar sin problemas, porque no hay tantos, por desgracia, pero va viendo esas ventajas. Si eliminamos un poquito de regulación, de impuestos, no sé, no conozco exactamente el tema de precios de coches en Costa Rica, pero yo creo que un mínimo empujón va a ser suficiente como para que lidere el mercado latinoamericano, y que estos miedos que a veces tenemos del mercado chino, de que nos va a invadir, de que nos va a arrasar con nuestra industria, sea todo lo contrario. Yo siempre digo que el comercio es competición, y me parece bien que así sea, pero a veces entiendo que se pueda ver de manera incorrecta o de manera negativa. Cuando yo compito y voy a perder, pues obviamente no me gusta esa competición. Ya digo, el comercio es competición, pero sobre todo es cooperación. Es decir, nosotros necesitamos de los demás para obtener los bienes que ellos producen, y en muchas ocasiones con esos bienes modificarlos para producir los bienes que nosotros producimos. En este caso, el bien de Costa Rica quizás es su imagen internacional, su imagen ecológica, lo que le atrae inversiones, lo que le atrae turismo, y me parece que la cooperación en este caso no necesariamente con China, pero con la industria de la movilidad eléctrica, creo que es fundamental para ofrecer ese bien final que ofrece Costa Rica, que es esa imagen de país verde inigualable. Perfecto, muchísimas gracias por darme esa retrospectiva de cómo nos ven a nosotros, porque como usted lo dice, nosotros estamos muy orgullosos y nosotros hablamos de lo bien que estamos haciendo, pero siempre es bueno que nos pongan en retrospectiva con diferentes posturas que hay fuera del país y cómo se está moviendo el mercado tan grande como lo es China. A nivel de incentivos, sí, recientemente se aprobó una nueva ley de incentivos para vehículos 100% eléctricos, que antes eran vehículos para arriba de los $30,000, tenían que pagar un poco de aranceles, para abajo de 30,000 no tenían que pagar absolutamente nada. Con la nueva reforma, todo vehículo eléctrico no va a tener que pagar nada de aranceles a la hora de la entrada. En la parte de aduanera tampoco vamos a tener cierta cantidad de escalones para ir subiendo todos los años. Nosotros tenemos acá algo que se llama el marchamo, que es como un derecho de circulación anual que se paga aquí, que normalmente un vehículo tiene que pagar el 100% sobre el valor fiscal del vehículo. Los eléctricos tienen que pagar un porcentaje. Primero está exonerado al 100, después se paga el 20, el 40, y así hasta el quinto año donde ya se paga completamente. Entonces, esos y otras cosas son las que hacen que el vehículo también eléctrico se vuelva un poquito más asequible a nivel local. Hay muchas cosas que hacer también, traer tal vez vehículos de otras gamas, de otras diferentes, por debajo de los $20,000, creo que es lo que están haciendo mucho más falta aquí en el país. Pero, verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para venir a Costa Rica. Me emociona montones que le haya hecho clic el tal vez traerse su empresa, tal vez poner acá algo y poder hacer que la movilidad eléctrica en Costa Rica también crezca desde su experiencia. ¿Cómo hace la gente para seguir viendo todo lo que está haciendo aquí en Costa Rica? ¿Tienen más conferencias? Dígame el nombre del canal de YouTube. ¿Cómo hace la gente para seguir su contenido en general? Sí. Bueno, buscándome por Adrián Díaz Marro, de hecho es YouTube/Adrián Díaz Marro, ese es el canal. También en Twitter, que es donde más me enzarzo en discusiones sobre lo que es China, sobre lo que nos parece que es China, que muchas veces no lo sabemos entender. Y aquí en Costa Rica estoy haciendo diferentes conferencias. En ocasiones son abiertas, en ocasiones son cerradas para las universidades, pero las voy posteando en los canales, sobre todo en Twitter, que es donde más activo estoy. Voy posteando dónde estoy en cada momento
Me encanta recibir a personas también ajenas a lo que estoy organizando porque en ocasiones me realizan preguntas muy interesantes y ayudan a que todos completemos esa charla con información de ida y vuelta, ¿no? Porque lo que estoy diciendo, yo intento transmitir mi conocimiento, sea mayor o menor, pero sobre todo estoy aprendiendo muchísimo porque realidades que quizá que yo traía en mi mochila, de repente veo que en Costa Rica no se cumplen, ¿no? Que es lo mismo que le digo a los extranjeros que llegan a China con prejuicios, ¿no? Que llegamos allí y se nos desmonta todo, ¿no? Y tenemos que desaprender todo lo que nos parece que habíamos aprendido sobre China. Esto en mayor escala, obviamente, porque compartimos cultura, compartimos idioma, pero uno llega también con muchísimos prejuicios a los países, tiene que bajarse un poquito su orgullo y lo que piensa que tiene como conocimiento preconcebido y sobre todo aprender, ¿no? Y aquí estoy aprendiendo muchísimas cosas justamente en cosas como lo que le decía antes, ¿no? Cómo leyes tan estrictas que quizá pensamos que disminuyen el comercio han redundado en un aumento de inversiones en Costa Rica gracias a que las empresas quieren colocarse también ese sello de empresa limpia y, por tanto, al final es más rentable a nivel marketing para según qué empresas colocarse en Costa Rica que colocarse en lugares donde quizá pagarían sueldos más económicos, ¿no? Esa ha sido una gran lección que me llevo de Costa Rica, que me ha servido, me ha roto, entre comillas, los esquemas. Creo que hay mucho para avanzar en ese sentido y ojalá sí lo hagan y ya digo, espero ser parte de ello en el futuro. Perfecto, y créanme que lo que necesite a la orden, la verdad es que nosotros súper agradecidos que más empresas vengan y tomen la oportunidad de conocer un poco el mercado local, de empezar a hacer negocios con la parte de movilidad eléctrica, empezar a enriquecer más el conocimiento y la experiencia que tenemos desde afuera para que Costa Rica empiece a tener ese protagonismo un poco más informado, un poquito más sobre cómo poder aprovechar ese tipo de cosas que está diciendo usted sobre el TLC que tenemos con China y con el resto de la parte de los países asiáticos. Entonces, gracias de verdad por tomarse el tiempo, por venir y por enseñarnos sobre todo lo que ha tenido usted en la experiencia de más de 16 años de trabajar con ellos. Gracias a ustedes por recibirme así y por sentirme tan bienvenido como lo he hecho en Costa Rica. La verdad es que donde voy me están tratando de maravilla. Tienen una amabilidad de ustedes innata, pero aparte de ello yo la estoy sintiendo a nivel personal y me está encantando el país, las oportunidades de negocio. También en parte de esas charlas que doy intento empujar, que es lo que me piden también desde las universidades, que empuje a esos estudiantes a la emprendeduría, porque hay muchísimas oportunidades y quizá la movilidad eléctrica nos parece que sea un sector de gigantes, pero hay muchísimas mini industrias que están aportando partes de pues, lo que se llaman puestos indirectos, ¿no? Cuando una fábrica como Tesla se coloca en un lugar, se colocan 10.000 fábricas para suministrar todo tipo de servicios. Eso da casi más empleo que la propia Tesla. Esto está pasando también en Costa Rica, ¿no? Entonces, no pensemos que la movilidad eléctrica solo es para Tesla, solo es para las grandes marcas chinas. Estoy contactando con empresas que importan baterías, que importan componentes, que importan todo tipo de materiales relacionados con la movilidad eléctrica sin ser el producto ese final gigante que vemos en la carretera con 4 ruedas que sabemos que no vamos a crear mañana una fábrica de coches, ¿no? Pero hay muchísimas oportunidades y ojalá empuje también un poquito a nivel motivacional, es lo que estoy haciendo en las universidades, empujar a esos estudiantes a tener sus propias ideas, a desarrollarlas y a utilizar a China, como digo, como ente cooperador y no como ente competidor. Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo, a la orden lo que necesite y estamos hablando. Perfecto, buenas tardes, adiós.